Hola y bienvenidos a este nuevo video donde hablaré de secuencias de LEDs o de indicadores, ¿no? Que es lo mismo que hicimos en el anterior, donde mostré cómo usar el flat sequence. Y bueno, voy a mostrar, van a ser tres ejemplos, dos en la view y uno usando Arduino, ya que al usar Arduino hay que hacer algo diferente, o bueno, esa es la forma en la que yo encontré que se podía hacer. Entonces voy a primero mostrar este ejemplo donde es una secuencia de LEDs y tiene un reinicio. Eso quiere decir que al terminar la secuencia esta se va a detener. En este caso se agregaron los 4 LEDs, se añadieron los indicadores, las variables locales, ¿no? Clic derecho, variable local, y las elegimos, ¿no? A estas se les crea unas constantes y dependiendo el valor que tengan, pues es el valor que se les va a dar a los LEDs, ¿no? Entonces voy a eliminar esta parte para que cada secuencia dure un determinado tiempo si usaron los wait, y para reiniciar lo que se hace es al numeric, cuando nosotros lo iniciamos va a iniciar en el caso por default, en este caso es el 0, es el caso que se va a ejecutar siempre, y cuando entra con una variable local, en este caso al numeric le damos crear variable local, local variable, y le asignamos el valor de 1. Entonces al finalizar esta secuencia lo que va a ocurrir es que este valor del numeric ahora es 1, por lo que va a pasar al siguiente caso, y en el siguiente caso se apaga todo y ya no hay ninguna variable que lo reinicie. Entonces vamos a ejecutarlo, lo ejecuto, en este caso ya tiene este valor, como pueden ver lo puse en 0, inmediatamente se regresó al 1, empieza la secuencia y se detiene, ¿no? Que es muy parecido al ejemplo anterior donde deteníamos, pero en este caso usando el stop y el valor de la iteración. En este caso ya no es necesario detener el programa para que se apague la secuencia, sino simplemente darle un valor, dar un valor y tener un caso donde se reinicie o donde se apague. Entonces este es el primer ejemplo. Voy a pasar a mostrar el segundo. En este segundo ejemplo es exactamente lo mismo, pero hemos añadido más casos, ¿no? En este caso vamos a tener caso 1, 2, 3 y nuestro reinicio que va a quedar en el caso 0. Entonces por defecto este debería aparecer apagado hasta que yo elija alguna de las opciones, es cuando se va a ejecutar la secuencia. Además en este voy a mostrar un pequeño problema que tiene el utilizar las flat sequence. Y bueno, como digo, es exactamente lo mismo. En este caso ejecuta el primer caso, se va a ejecutar cada uno de este patrón y se va a ir al numeric igual a 0, ¿no? Al caso 0. Por lo que al finalizar este caso se reinicia y ocurre lo mismo con cada caso. En el caso 2 hace esta secuencia y se reinicia. Para el caso 3 hace esta secuencia y se reinicia. Entonces lo que va a hacer va a ser ejecutarlo. Pero bueno, como digo, es la misma estructura de siempre o del ejemplo anterior. Entonces por defecto no hace nada, pongo la estructura 1 y se reinicia 0. Entonces al terminar se apaga. Voy a poner el caso 2. En este caso, como pueden ver, ahí ya se está viendo algo raro, y es que probablemente la secuencia no se esté ejecutando. Si yo pongo el 2 directamente, ahora sí va a ejecutar esta secuencia de golpe. Si yo pongo el caso 3, va a ejecutar esta secuencia. Y ahora voy a mostrar un pequeño fallo que hay al utilizar, bueno, no fallo, sino es cómo funciona, y es lo siguiente. Voy a poner aquí un segundo a todos. Entonces nos va a dar, van a ser 6 segundos. Entonces aquí está. Voy a ejecutar el programa.
por defecto no va a hacer nada, y al elegir el caso 1 se va a empezar a ejecutar. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero elegir el caso 2? Tengo que esperar a que se termine la secuencia para poder ejecutarlo. Ahora, siguiente problema, voy a detener. Tengo que esperar a que termine la secuencia para poder detener el programa. Eso quiere decir que mientras estemos dentro del flat sequence, cualquier cosa externa a él no va a funcionar. Se va a detener todo nuestro programa, se va a detener. Solamente va a funcionar lo que tengamos dentro de la secuencia. En este caso, como esto es lo que se está ejecutando dentro, esto es lo único que va a estar funcionando. Entonces, ahora voy a mostrar el programa con Arduino y por qué se hizo de esta manera. Y bueno, en este caso, esta fue una de las prácticas que yo tuve, que era una secuencia binaria. Entonces era del 0 al 16, iniciaba en 0, iba hasta el 16. La segunda secuencia era al revés, era del 16 al 0, y las otras dos era del 0 al 32, de 2 en 2, y de 32 a 0, de 2 en 2. No, entonces el problema que teníamos con los flat sequence es que solamente se ejecuta lo que está dentro de ellos. Entonces, si nosotros quisiéramos usar Arduino, en este caso yo lo que hice fue declarar primero todas estas como salidas y luego ir metiendo cada uno de los casos dentro del flat sequence, como se puede mostrar aquí. Pero al final, como digo, esta estructura se repite en todos lados y es muy ineficiente hacerlo de esta manera. En su momento no supe yo cómo resolver este problema, entonces pues se utilizó la fuerza bruta. Entonces se copió cada una de estas estructuras para cada uno de los casos para poder mostrar esta secuencia de LEDs. Pero hay otras formas de hacerlo para no hacer esto, ¿no? Entonces voy a cerrar este programa. Vamos a guardar esto y listo. Ok, aquí ya tengo el otro programa, que es más simple y es utilizando las etiquetas que ya mostré en un capítulo anterior. Vamos a ajustar esto y listo. En este caso, la manera en la que yo solucioné, y como pueden ver no hay un flat sequence, pero termina siendo muchísimo más sencillo, ¿no? En este caso declaro mis indicadores numéricos que voy a utilizar como punto de unión para mis etiquetas, ¿no? Entonces todo mi control de Arduino lo tengo en la parte de abajo, ¿no? Inicializo las variables en 0 y creo esto, ¿no? El primer case va a indicar mi secuencia, ¿no? Yo voy a tener en este caso 4 secuencias diferentes, y dentro de ese lo que hago es esto de aquí, que es una retroalimentación. Es un equivalente a, en programación, decir que numeric más igual 1. Lo que va a hacer es que inicialmente va a empezar en 0. Entonces al entrar a este caso se va a sumar 1. Al volver a ejecutarse se va a sumar 2. Entonces lo que va a ocurrir es que va a estar leyendo cada uno de los casos. Al final va a pasar por cada uno de los casos. Va a pasar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, así hasta el último caso, que es este de aquí, donde lo va a resetear. ¿Por qué se elige -1? Porque cuando nosotros vamos a sumarle una unidad, este va a ser 0. Entonces, en nuestro caso, el caso inicia en 0, entonces es lo que queremos. Entonces el primero muestra diferentes casos donde todos tienen la misma estructura, y bueno, el segundo es cada uno de esos patrones, ¿no? En este caso representaría a un frame del flat sequence. Entonces al ir leyendo, este es el segundo, ¿no? Este es el primer patrón, segundo patrón, tercer patrón, 4, y así para ir leyendo cada uno de ellos. De esta manera es muchísimo más sencillo trabajar con las secuencias, ya que no tenemos que estar conectando por todos lados, tener que estar repitiendo cada uno de estos bloques dentro de una estructura,
y además de que no detiene el código, por lo que podemos cambiar de secuencia e inmediatamente se va a cambiar. Podemos detener el programa en cualquier momento sin tener que esperar a que finalice la secuencia. Entonces voy a ejecutar el programa. En este caso este de aquí es nuestro barrido, por así decirlo, es quien va a estar leyendo cada uno de los casos. En este caso va en el caso 8 y así va a leer cada uno de los casos, cada uno de esos patrones o de esa configuración que queremos que tengan los LEDs, ¿no? Como pueden ver, ahí empieza. No sé si se lleguen a ver todos los LEDs. Y voy a ejecutar otra secuencia, ¿no? Y bueno, ya aquí cada quien es qué tan largo quiera hacer sus patrones. Pues la cosa es ir agregando casos e ir metiendo, ¿no? Al final es muy parecido al flat sequence, ¿no? Vas a terminar copiando esta primera estructura, este bloque que se encuentra aquí. Una vez ya lo tengas construido con la cantidad de casos que quieras, simplemente es copiarlo y pegarlo en cada una de las secuencias, ¿no? Por así decirlo, esta parte de aquí son nuestros patrones y esto de aquí es cada una de nuestras secuencias. De esta manera tampoco tenemos que estar haciendo caso por caso y estar haciendo variables locales y estar haciendo todo este tipo de cosas. Y bueno, esto ya de las variables locales ya lo mostré. Y bueno, vamos a detener el programa, por ejemplo, y se detiene, ¿no? En este caso tendríamos que esperar a que llegara a 15, se saliera y ahora sí ejecutaría el stop. Aquí pasa una acción, termina de ejecutar ese segundo y se va a detener. El numeric es un, si no mal recuerdo, es un indicador numérico. Así es, aquí está. Lo que hice fue inicializarlo en 0, le agregué una constante, como se puede ver aquí. Para hacer esa estructura lo que hice fue crear una variable local. La puse en modo de lectura. Vamos a crear variable local, la pongo aquí. No, en este caso la normal la pongo de esta manera, como salida. No, de ahí mismo voy a agregar un cable para que se conecte a mi estructura case. Esta de aquí es exactamente lo mismo, es la misma que está acá arriba, pero en modo de lectura. Entonces lo que hago es cambiar a lectura y ya la tengo. Simplemente lo conecto a mi operador de suma y le pongo una constante de 1, como se puede ver aquí, ¿no? Entonces ya con eso hacemos las conexiones y lo que va a hacer es eso, va a ir sumando de 1 en 1, que es muy parecido a lo que habíamos visto con las iteraciones, no, que este va a ir 1, 2, 3, en este caso es como una forma artificial de crear eso mismo. Entonces bueno, esta es una forma en la que yo encontré de hacerlo, que es muy sencillo y es utilizando Arduino. Entonces eso sería todo de mi parte. Adiós.